Bueno, si intentaste este video pensando que al hablar de sexualidad yo me refería solamente al acto sexual, pues déjame decirte que no. Estaban diciendo, Paola llevó a la escuela. Y hola, bueno, si se dan cuenta tuve que cambiar de locación. En primer lugar porque este video ya lo había grabado, pero como ha estado lloviendo, pues me puse aquí en mi cama porque en primer lugar esta sección no es así como de que tal cual trastornos y casos, es más bien un hablemos de, tal vez abro una sección completa de esto, así como de que hablemos de cualquier variable o que ustedes quieran que yo trate. Más que nada esta sección la decidí abrir por una suscriptora que me ha estado escribiendo, aquí la voy a colocar, María Ángel, y me ha escrito pidiendo que yo hable sobre la disforia de género. No había podido hablar sobre ella porque pues como saben yo llevaba un orden y porque el tema es muy extenso y sinceramente hay muchos términos, conceptos que hasta yo todavía como que me trabo mucho en ellos, y decidí hacer esta sección en primer lugar porque justamente antes de hablar de disforia de género nuestros profesores nos hablaron sobre la sexualidad, claro, a grandes rasgos, de manera que podamos tener como que esos conceptos y posterior a eso ya pasar a lo que es la disforia de género. En mi Instagram personal, por cierto, si no lo sigues te dejo aquí al lado y también en la parte de abajo, me escribe un chico para ver si yo puedo hablar así sobre los psicópatas y todo eso, diferentes casos, y la verdad me gustaría también hacerlo de manera de que no solamente hable de trastornos y casos, sino también hablar de puros casos que pues se han escuchado en toda nuestra vida, y me pidió que hablara sobre los psicópatas. Y la verdad me gustaría hablar de diferentes personajes. He leído libros, he escuchado podcasts, espero pronunciarlos bien, videos en YouTube hablando justamente sobre este tipo de personas, de asesinos en serie y toda esa onda. Y la verdad me gustaría tratar con ustedes esos temas. A mí me encanta leer, me gusta. Y puedo investigar, por supuesto que sí. Pero creo que necesito un punto de vista más de mis profesores. Es decir, todo lo que yo les estoy hablando es porque yo ya lo vi en clase. Y a cierto punto cualquier duda que yo tenga o cualquier cosa, pues yo consulto mis apuntes o le envío un mensaje a mis profesores. Y pues este semestre que viene vamos a hablar sobre pues psicología jurídica, y ahí vamos a englobar diferentes términos que justamente tienen que ver con ese tipo de casos. Quiero primero aprender yo para poder saber de lo que les estoy hablando. De hecho tengo este libro, no sé si lo pueden ver, listo. Habla sobre asesinos múltiples y otros depredadores sociales. Está muy interesante, la verdad. Creo que todo lo que he leído les podría interesar, pero no sé si quieren que les hable de casos que estoy leyendo aquí o algunos términos que ustedes tampoco conozcan y que yo no, y pues podamos aprender juntos, pero aún no me quiero arriesgar porque sé que va a haber muchas cosas que no voy a entender y que tal vez necesite consulta con pues mis profesores para poder entender por completo todo esto. Les quiero aclarar otra cosa, bueno, dos cosas más. Una, en el caso de mi video anterior, que por cierto si no lo has visto es sobre Andrew Burr y te lo dejo aquí en la parte de arriba, una suscriptora también me comentó que era muy probable que lo que Andrew tuviera era un síndrome de Prader-Willi, y es muy probable, es cierto, presenta muchas características que este síndrome tiene, pero simplemente no hablé de él porque como yo les hablé en mi Instagram en el primer video que yo subí hablando sobre la sección que yo quería hacer, que por cierto si no sigues mi Instagram te lo dejo aquí y también en la parte de abajo, pues yo les dije que todo lo que yo iba a hablar, todo lo que yo iba a investigar no iba a ser solamente así como que oh yo siento que es esto o yo creo que es esto, sino que sí les iba a dar mi opinión personal, pero que todo lo que yo investigara pues iba a estar pues documentado. Así que creo que pues yo seguía al pie lo que decía la lectura. Claro que presentaba esos otros síntomas, y de ser así que no le diagnosticaron que también podía ser tal vez una comorbilidad con el Prader-Willi o que tal vez confundieron la sintomatología, ahí todavía se refleja aún más la falta de responsabilidad de las autoridades al no dar un buen diagnóstico sobre Andrew y proporcionar el historial médico a su familia o su familia de acogida de manera que tuvieran un buen cuidado de él. Este punto ya quedó. Y ahora voy a hablar de otra cosa muy importante. Como ustedes saben, pues yo soy cristiana, y pues como cristiana tengo ciertas creencias, ciertas convicciones, no porque mis papás se me las hayan inculcado, ni por la iglesia, ni por un pastor, ni por nadie más, es porque yo misma he tenido experiencias personales. Mi espiritualidad me ha llevado a experimentar, a tener esa confianza en Dios, y que lo que yo leo, más que nada de la Biblia, se aplica también aún en estos tiempos. La disforia de género es un tema como que cierto punto controversial, no por el hecho de las personas, sino porque todos los como se dice, prejuicios que tal vez se tiene también hacia mi religión, de que podemos ser homofóbicos o que no respetamos los derechos o no queremos la igualdad de las demás personas. Claro que no. Yo en este punto quiero decir que realmente la cosa no es así, no va para allá. Yo respeto cualquier ideología, cualquier cosa, porque más que nada, antes de querer juzgar a los demás, porque eso es juzgar, eso es no hacer una inclusión, pues quiero decir que pues hasta Jesús mismo fue inclusivo. De hecho, en unas jornadas que tuvimos el año
año pasado, hablamos sobre la inclusión, cómo se refleja la inclusión en la Biblia. Y si se dan cuenta, justamente cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, hubieron personas con las que él se estuvo juntando que la sociedad de ese entonces catalogaba como personas malas o pecadores. Entonces Jesús fue catalogado por estar junto con ellos como también una persona que no sabía distinguir lo bueno de lo malo. Y más que nada, Dios lo que siempre ha aplicado es el amor hacia todos. Y vaya, si realmente queremos juzgar a las personas por medio de la Biblia, entonces tomemos realmente todo lo que dice la Biblia para aplicarnos a nosotros, es decir, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. No podemos simplemente ir juzgando a las personas por algo que tal vez ni siquiera nosotros estamos aplicando en nuestra vida. Yo creo que hasta ese punto he dejado muy claro mi punto. Yo respeto a todos, Dios siempre ha respetado a todos y es lo que quiere, el respeto hacia todos. Es más, hasta el presidente Benito Juárez dijo: el respeto al derecho ajeno es la paz. Así que yo digo esto porque los temas que vamos a tratar tienen que ver con algunas situaciones que tal vez se pueden ver en controversia contra lo que yo creo, y no quiero que la gente piense que lo que yo estoy haciendo es ir en contra de mis creencias, o sea, frente a lo que yo creo, ¿no? Yo respeto mis creencias y yo respeto las de los demás y en ningún momento pretendo ofender a nadie. Yo quiero explicar esto desde el punto de vista psicológico, de manera que ustedes tengan el conocimiento por completo de todos los conceptos que existen. Porque en qué momento tal vez se me puede presentar alguna situación que tal vez yo no sepa manejarla por no conocer realmente lo que significa o realmente lo que es. Yo quiero que lo vean desde esa perspectiva. No es atacar a nadie, no es nada, porque de verdad no lo vamos a hacer. Simplemente voy a hablar justamente los conceptos que se necesitan conocer para poder entender por completo el trastorno. Es nada, yo creo que eso es muy importante y también quise dejar muy en claro. Este video trae una historia sobre mí, es muy vergonzosa, no de mi parte, de verdad yo no me da pena contarla. Qué pena las personas que lo tuvieron que vivir o que pensaron mal, así que pues vamos a contarlas. Voy a cambiar pues los nombres de las personas, no voy a decir lugar, no voy a decir nada. Yo quiero pensar que alguno de mis amigos tal vez esté viendo esto y mis compañeros de clase sepan bien a quién me refiero. Pues igual, todo que lo recuerden, eso pasó en tercero de primaria y yo volví a contar esa historia justamente en nuestro último año de prepa, así que tal vez lo tengan presente, tal vez no, pero por cualquier cosa es mejor prevenir que lamentar. En primer lugar, para que ustedes entiendan, o sea, por qué considero que el tema es tan importante, es por lo siguiente. Desde muy pequeña, mis papás siempre han sido muy abiertos respecto a ese tema. Ellos siempre me han contado, siempre me han hecho preguntas, inclusive a mí: oye, ¿entiendes bien esto? O así, de manera que si algún concepto yo no lo conozco o ellos tampoco, investigamos juntos o ellos mismos me lo explican. Respecto al sexo en mi familia, ese tema ha sido muy bien tratado, deliberadamente, claro. Conforme yo fui creciendo se me fueron dando nuevos conceptos, se me fue explicando de una manera más no abierta, sino de una manera más explícita, por así decirlo, de manera que ya conforme uno va creciendo va entendiendo mejor las cosas. Es decir, no le puedes explicar a un niño de 5 años como tú se lo explicarías a un adolescente de 15. Realmente es algo muy importante el saber involucrar la sexualidad desde muy pequeños hasta más grandes, de manera que la información se vaya dando correcta conforme el crecimiento de los individuos. Resulta que hace mucho tiempo, tal vez como tenía 6 años o 5, nos regalaron a todos los hijos de los trabajadores donde mi papá trabaja una serie de libros sobre sexualidad infantil. Aquí está, aquí los tengo todavía conservaditos porque me gustan. Tal vez algunos lo conozcan, tal vez algunos no, pero pues cualquier cosa aquí lo tienen. Y así, son 3 tomos. Pues también por ahí yo también aprendí, leía, algunas cosas no las entendía, pero pues yo leía, ¿no? Resulta que en una ocasión, a mí siempre me ha encantado leer. Todos los recesos buscaba un libro y me ponía a leerlos. Me encanta, eso se lo agradezco a mi padre porque a él le encanta leer y me heredó ese gusto por la lectura. Yo decidí llevar estos libros, yo no los consideraba malos. Realmente no son malos, no tienen absolutamente nada de malo. Todo pasó en una semana, fue súper rápido. No recuerdo qué día los llevé, no recuerdo si mis compañeros se amontonaron o hicieron escándalo por estos libros. Solamente recuerdo que en uno de esos recesos el profesor se me acercó y me dijo: Paola, ¿qué traes? Y yo: ¿de qué? Me dijo: ¿trajiste algo malo? ¿Trajiste cosas malas de la escuela? Y yo: no. Le dije: ¿por qué? Y me dijo: no, pues porque andan diciendo que tú andas trayendo cosas malas. Para mañana quiero que traigas esos libros porque si no vas a estar en problemas y tendré que meterte un reporte. Entonces yo estaba súper nerviosa. Yo jamás había tenido un reporte, jamás he tenido uno, gracias. Recuerdo que yo estaba súper nerviosa, me puse a llorar por la forma en que me lo dijo. Dijo que yo había traído cosas malas. Un niño en ese momento que yo le gustaba, vamos a ponerle Julio, me dijo: no te preocupes, yo voy a decir que yo traje esas cosas, que no te metan a ti nada y que no sé qué. Le dije: no digas nada, estás mal, no vayas porque vas a empeorar las cosas. Pero ahí va él y le dice al profe: ¿sabe qué? Fui yo quien lo trajo, fui yo. Evidentemente el profesor no le creyó porque no sé quién le había dicho que yo los había traído. Hasta la fecha jamás supe quién fue que le dijo. Y
Entonces el profesor me dijo así como de que, ¿por qué no estás obligando al niño que diga que tú tuviste la culpa? Y yo así de, no, yo no lo obligué a nada. Pero me dijo, bueno, para mañana traes el libro. Llegué a mi casa y dije que hice mal. Me acosté en mi mueble y recuerdo que estaba llorando. No llorando así desesperadamente, pero se me estaban escurriendo lágrimas porque mi mamá estaba ahí al lado y no quería preocuparla. Mi mamá se me acercó, me dijo, ¿qué te pasa? Y le dije, no, no pasa nada, está todo bien y que no sé qué. Y me dijo, ¿segura? Le dije, sí. Busqué en otros libros, dije, voy a tener que llevar otro libro. Y agarré un libro donde se veía, era la historia de Jesús, y pues se veía a Jesús envuelto en pañales, pero se veían las piernas y pues el pecho descubierto. Entonces dije, pues voy a llevar este. Llegando allá con mis amigas, una niña, vamos a ponerle Lorenza. Bueno, digamos que Lorenza me dijo, no te preocupes, vamos a mostrarle esta imagen al profesor y yo le voy a decir que realmente los niños confundieron esta imagen con otra imagen así mala y no pasa nada y que no sé qué. La verdad, yo nunca confié en ella, jamás confié en ella, por eso estaba tan desesperada que confié en ella, así desesperada estaba. O sea, literal era de que yo sabía que tal vez algo malo iba a pasar, pero confié en ella. Así que pues llegamos y el profesor pues se me acercó y me dijo, ¿puedes darme el libro que trajiste? Entonces yo, o sea, hasta apartó tiempo en la clase, no sé si era receso, clase o iniciando clase o finalizando, que él apartó tiempo para que yo mostrara el libro delante de todos. Sacó el libro, lo mostró y le dijo, niños, este era el libro que Paola trajo la otra vez. Lorenza estaba sentada aquí en el pupitre a mi lado. Yo estaba así de que, oh, no recuerdo si estaba llorando, pero sí estaba así de, ¿qué va a pasar? Y en eso todos dijeron, no. Y Lorenza dijo, no, ese no fue el libro. Y yo me quedé así de que, ¿por qué estás haciendo eso? Tú prometiste que me ibas a ayudar. Porque no dije nada y me dijo, entonces, ¿qué libro trajo? Y ya, todos empezaron a decir, no, uno de desnudos y que no sé qué. Y yo así de, ay, no, pues sí son desnudos. O sea, creo que el profesor cometió un error. Digo, si realmente, porque ahorita les voy a decir qué es lo que la gente decía que yo estaba llevando a la escuela. Creo que hasta ustedes ya se van a imaginar qué es lo que pensaron que yo estaba llevando. El punto es que yo creo que si como maestro o como persona adulta te dicen que un niño trae ese tipo de material, pues hasta ese punto no es cuestionar al niño, es cuestionar a sus papás, ¿no? Pero él me hizo sentir a mí la responsable. Ni siquiera me dijo, voy a hablar con tu mamá como tal, o sea, la voy a citar. Simplemente me dijo que yo tenía que decirle a mi mamá. Así que fue como que, recuerdo, creo que fue en la tarde porque ya, me recuerdo que ya estaba oscureciendo y entonces ya era sábado de noche, ya para dar el domingo, y no sé qué evento hubo, creo que era una vigilia o algo de jóvenes, no recuerdo bien, pero me salí de la iglesia, o sea, me senté en la bardita y así ya estaba finalizando porque ya casi todos estaban afuera y pues yo me salí. Y no sé, se me acercó una mamá de un amigo que estudiaba conmigo. Es muy buena onda la hermana, la verdad, me llevo muy bien con ella hasta ahora y es muy amiga de mi mamá. Y se me acercó y me dijo, oye Paola, ¿cómo estás? Y que no sé qué, me contó, vamos a ponerle Julián a su hijo, me contó Juliancito de lo que había pasado, ¿estás bien? Y que no sé qué. Y le dije, pues sí, creo que sí, pero es que esos libros, porque me dijo, esos libros que llevaste son malos. Y dije, no, es que esos libros se los regalaron a mi papá en el trabajo. Entonces ella se sacó de dónde, dijo, ah, ¿y ya le dijiste a tu mamá? Y le dije, pues no, porque tengo miedo de que me pegue. Me dijo, no, mira, vamos a hablar con ella. Entonces ya mi mamá salió y evidentemente yo ya estaba llorando y me dijo, ¿qué te pasó? Y ya fue ahí que su amiga le contó todo. Ya mi mamá pues me dijo, ¿son los libros de sexualidad infantil? Y le dije, sí. Y me dijo, ¿y por qué no me dijiste nada? Y yo, porque tenía miedo. Así que pues ya, digamos que terminamos de hablar y ya se subió al carro mi mamá con mi papá y ya me dijeron, no, pues está bien, no te preocupes, vamos a hablar con el profesor y que no sé qué. Llegó el lunes y evidentemente tenía que llevar el libro. Mi mamá dijo, lleva el libro, no te preocupes, tú lleva el libro. Y recuerdo que ya para ese entonces, en la primer junta, no había padres. Yo en la segunda ya estaban todos los papás de mis compañeros afuera del salón, estaban ahí esperando. No sé si fue el final de la clase o al inicio. El profesor volvió a apartar tiempo para mostrarles pues el material a los niños. Dijo, bueno, saca el libro. Como les dije, pues son 3 tomos y yo llevé el tercero. Porque tuve tanto miedo de que de verdad sí se enojara el profesor o que saliera algo mal, que decidí llevar pues el diccionario, donde pues aparecen algunos términos y literal dije, no se van a dar cuenta, pues sí me enojé, dije, estos ignorantes no se van a dar cuenta porque las portadas son similares para ellos, pero yo sabía que eran diferentes, o sea, no tienen los mismos dibujos, pero yo dije, nadie lo va a notar, y sí, nadie lo notó. Entonces yo llevé el libro y ya el profesor dijo, ese era el libro que Paola había traído al principio, y todos dijeron, sí, profesor, ese era el libro. Y el profesor dijo, bueno, pero eso no tiene nada de malo. Y ya entraron los papás y quisieron ver el libro porque querían ver qué era. Y le preguntaron a sus hijos, ¿de verdad este era el libro que traía Paola? Y todos, sí era ese libro. Resulta que todo ese mes todas las mamás casi iban pidiendo
pidiéndole de rodillas a mi mamá perdón, no sabíamos que Paulita había llevado esto, de verdad, una disculpa y que no sé qué. Bueno, eso fue ese momento. Resulta que hace unos 2, 3 años atrás me enteré realmente de lo que estaban diciendo, porque yo volví a contarle a mi mamá la historia. Estábamos sentados ahí con Dani, con mi hermana, y le dije, oye mamá, ¿te acuerdas cuando llevé estos libros y que no sé qué? Y me dijo, sí, me dijo, estaban diciendo, Paola llevó por escuela. Obviamente voy a censurar esa palabra porque les digo, no quiero problemas, pero ustedes sabrán que pensaron que yo llevaba. Y yo me quedé así de, ¿es en serio? Sí, me dijo, por eso todos me estaban pidiendo perdón, porque pensaron que las revistas pues eran o sea, sí estuvo fuerte, o sea, pensaron que yo había llevado eso. Entonces ahora yo me pongo a pensar, ¿será que ese fue el primer momento que mis amigos tuvieron un acercamiento por completo a lo que es la sexualidad? No lo sé, pero supongo que para ese punto ellos ya deben estar muy informados. Pero bueno, esa fue la pequeña historia. Yo sé, tal vez ustedes digan, ok, no fue la gran historia, pero para mí me marcó demasiado, porque desde ese momento me di cuenta que no todos tenemos el mismo acceso a la información sobre la sexualidad. Como les dije, esa fue una historia, una experiencia en mi vida, una anécdota que me marcó por completo. Yo he querido, de cierta manera, entender por qué no todos podemos tener los mismos accesos o cómo es que se dificulta tanto la información. O sea, ya estamos súper avanzados en varios aspectos, pero no es posible que respecto a la sexualidad no todos tengamos las mismas oportunidades o tengamos los mismos conocimientos, o que de alguna u otra forma aprendamos de una manera mala. Así que por eso las investigaciones que yo he realizado pues es de acuerdo pues a lo que es la educación sexual en los niños y en las niñas, y también respecto a un estado del arte que entregué hace unos meses, no, hace un mes antes de que termináramos clases, sobre pues la espiritualidad y la sexualidad. Así que literal tengo artículos súper nuevos, recientitos, de manera que yo puedo compartirles a ustedes algunos términos y por supuesto conocer los términos principales que vamos a estar utilizando pues a lo que viene sobre la disforia de género. Y bueno, antes de empezar por completo con estos temas, estos conceptos, si tú has vivido alguna situación similar respecto a lo que es la sexualidad, pues pudieras dejar tu comentario historia en la parte de abajo, o igual enviármela por mi Studigram. Por cierto, todos estos artículos evidentemente no son plagiados, todo lo hice en formato APA. Cualquier cosa te dejo el link en la parte de abajo. Bueno, si entraste este video pensando que al hablar de sexualidad yo me refería solamente al acto sexual, pues déjame decirte que no. La sexualidad engloba muchos otros términos, y quiero citar textualmente a estos 4 autores de este artículo. Según Vizcano, Montero, Almares y Montero 2019, así es, se repite otro apellido, no lo cité mal. La sexualidad es un concepto abarcante que no se limita solo a lo biológico, es decir, incluye otros factores como es lo social, lo religioso, socioeconómico, lo espiritual, lo ético, inclusive lo cultural. También se puede llegar a decir que la sexualidad se relaciona con el amor y con la afectividad. Respecto al término de sexualidad, ha venido sufriendo diferentes cambios, pues anteriormente la gente creía que al referirse de sexualidad o sexo solamente se refería a lo que es la reproducción. Sin embargo, como hemos visto, las diferentes luchas y las diferentes generaciones que han surgido a lo largo de nuestra existencia han añadido otros factores también para relacionar a la sexualidad. Entre ellas se encuentra el género, es decir, la identidad de género y la orientación sexual. La sexualidad humana también es una dimensión fundamental del ser humano, porque es necesario para identificar al ser humano como tal, ya que está íntimamente relacionado con la afectividad, la capacidad de amar y la aptitud para relacionarse con los demás. Y bueno, sacando un poquito de historia, según Castañeda 2019, la sexualidad varía de una cultura a otra y también se debe tomar en cuenta el entorno sociohistórico en el que se desenvuelve. Se nos menciona que en la prehistoria existieron 2 etapas, la monogamia natural y la monogamia que tenía como objetivo poder asegurar el patrimonio familiar. Como ejemplo se nos mencionan a las siguientes culturas. En el judaísmo, el matrimonio tenía como finalidad la descendencia y la esposa tenía el privilegio de compartir a su marido con otras concubinas o esposas. Pero por supuesto, si alguna de estas esposas o concubinas eran relacionadas con algún otro hombre, ellas morían siendo apedreadas. En la cultura egipcia se nos menciona que el incesto era permitido y que la circuncisión tenía como objetivo un carácter ritual en la adolescencia, mientras que en Grecia se toleraba el homosexualismo como un carácter educativo, y esto era muy común entre adultos y adolescentes. En Atenas una mujer no podía caminar sola, ya que esto era un privilegio de las hetairas, es decir, una prostituta fiel. Otro ejemplo que también se nos da se encuentra en la Edad Media, ya que en esa época la iglesia refrena el matrimonio monógamo y declara el instinto sexual como demoníaco. Citando al Sinopsis de Psiquiatría, se nos dice que
también en la Edad Media se pudo encontrar el método coitus interruptus y que era muy utilizado para el control de la natalidad, y que al final del Renacimiento se concibió una envoltura de lino que funcionaba como un condón, pero este no era tanto con fines de control de natalidad, más bien contra una protección contra la sífilis. Y como ven, a través de esos pequeños puntos que hicieron una gran aportación por medio de la historia, nos damos cuenta que la sexualidad ha sido objeto constante de curiosidad, interés y análisis por parte de la humanidad. A continuación nos vamos a adentrar a otros términos un poquito más complicados, pero espero poder explicar bien, y ya saben, todo esto es sacado del Sinopsis de Psiquiatría y bueno, también del DSM-5. Vamos a mencionar un término que es sumamente importante porque de ahí se desengloban los demás, y es el sexo. Y bueno, el sexo realmente es algo como que muy controversial, pero científicamente está comprobado que realmente sexo solamente existen dos, el femenino y el masculino. El sexo es meramente biológico, es decir, esto se puede notar a partir de los genitales formados en un bebé. Estos se activan fisiológicamente a partir de la sexta semana de vida fetal, y podemos resumir que el sexo es biológico y que está constituido por características fisiológicas que definen al hombre y a la mujer. Tenemos a los caracteres sexuales primarios y a los secundarios. Y bueno, los primarios vendrían siendo los que distinguen a un sexo del otro, es decir, sus órganos sexuales, mientras que los caracteres sexuales secundarios son aquellos que van apareciendo conforme uno va creciendo. Es decir, ya saben, pues, por ejemplo, en los niños los órganos sexuales aumentan de tamaño, por ejemplo el pene y los testículos, la voz se hace más grave, se produce un desarrollo muscular que lleva consigo un desarrollo corporal, crece el vello en el pubis y en las axilas, generalmente en todo el cuerpo, también crece la barba y también aparece el acné. Y en las niñas, por ejemplo, el aumento de tamaño de los órganos sexuales, es decir, los ovarios, el útero, la vagina, los labios, también está el ensanchamiento de caderas, desarrollo de senos y pezones, crece vello en el pubis y en las axilas, el aumento de tejido adiposo, inicios de la menstruación y por supuesto aparece el acné. Finalizando este concepto, es necesario conocer otro término que es el psicosexual. La sexualidad y el conjunto de la personalidad están tan relacionados que es imposible decir que la sexualidad se puede hablar como punto y aparte. Es por eso que este término se utiliza para describir el desarrollo de la personalidad y del funcionamiento, en la medida en que estos se ven afectados por la sexualidad. Y es importante saber que la aplicación del término psicosexual no solo se limita a los sentimientos y a las conductas sexuales. Ahora vamos a pasar con dos términos que son importantes, que pueden estar tal vez muy relacionados o al mismo tiempo ser la contraparte del otro, y es la identidad sexual y la identidad de género. Bueno, primero empezaremos con la identidad sexual. Según el Sinopsis de Psiquiatría, la identidad sexual es el patrón de características sexuales biológicas de un individuo, es decir, los cromosomas, genitales externos, genitales internos, composición hormonal, gónadas y características sexuales secundarias. Durante el desarrollo normal, estas características forman un patrón coherente que no deja lugar a dudas sobre el propio sexo, mientras que la identidad de género es el sentido de masculinidad o feminidad del individuo. Ambas identidades son interactivas. La genética y las hormonas influyen en la conducta y el entorno afecta a la producción hormonal y a la expresión genética. El DSM-5 nos dice que el término género surgió para poder ayudar a entender los indicadores biológicos de sexos ambiguos o en conflicto. Un ejemplo que nos ayuda mucho a entender lo que es la identidad de género y la identidad sexual nos viene justamente del Sinopsis de Psiquiatría. Es que en los tiempos antiguos, cuando algunos niños tenían genitales ambiguos, es decir, no podían reconocer exactamente si se trataba tal vez de un niño o de una niña, los padres y los médicos optaban por tener que asignarle una identidad sexual. Es decir, ya sea que ellos quisieran que fuera niña o fuera niño, pues le ponían justamente, digamos que esa clasificación de niño. Se supone que se hacía esto para que padres e hijos no experimentaran tanta confusión, y se esperaba que el niño aceptara su sexo asignado y que así podía desarrollar con mayor facilidad un sentido de identidad estable de ser hombre o mujer. Esto funcionó con algunos niños, mientras que con otros lo que surgió fue una identidad de género distinta. Por ejemplo, un chico que fue asignado como niño al nacer, al momento de ir creciendo se iba identificando más como niña, y cuando llegó a la etapa de la pubertad fue que él sintió por completo que era una chica. Este tipo de problemas ocasionó en varios individuos una fuerte depresión e inclusive llegó a causar los suicidios. La identidad de género es más congruente con el sentido emocional del niño de feminidad o de masculinidad. La familia debería recibir el apoyo de un equipo médico formado por un pediatra, un endocrinólogo y un psiquiatra a lo largo de todo este proceso. Hasta aquí vino lo que es la identidad sexual. Yo sé, tuvimos que meter un poquito a lo que es identidad de género de manera que se pudiera tratar como que diferenciar, pero ahorita vamos a hablar por completo de lo que es la identidad de género. Lo que respecta a lo que es la identidad de género, esta se ve muy marcada a la edad de 2 y 3 años en los niños. Es decir, justamente es esa edad cuando hay afirmaciones como de yo soy una chica o yo soy un chico. Según Robert Stoller, la identidad de género
conlleva aspectos psicológicos de la conducta relacionados con la masculinidad y la feminidad. Este autor considera que el género es un constructo social y el sexo lo es biológico. Normalmente los dos son relativamente congruentes, es decir, los machos tienden a comportarse como varones y las hembras como mujeres, pero el sexo y el género pueden desarrollarse de modo conflictivo o incluso opuesto. Es así que la identidad de género se deriva de diferentes experiencias, ya sea con los familiares, con los profesores, con los amigos, compañeros de trabajo, así como los fenómenos culturales que nos rodean como individuos. Aunque las influencias familiares, culturales y biológicas pueden complicar el establecimiento de un sentido de la masculinidad o la feminidad, por lo general las personas desarrollan una identificación con su sexo biológico relativamente segura. Entre paréntesis, se nos dice que esto se le denomina una identidad de género estable. Recuerden, chicos, todo lo que yo estoy leyendo viene del sinopsis de psiquiatría. Y por si tienen dudas, esto lo encuentran en la página 467. Y bueno, antes de pasar al siguiente término, que es el rol de género, pues quiero compartirles otros conceptos que son pegados justamente a lo que es el género, y bien en el DSM-5. Bueno, haciendo un pequeño resumen, podemos decir que el género se usa para denotar el rol público, es decir, es un constructo social y normalmente es reconocido legalmente. Entonces vamos a entrar a otro concepto, que es la asignación de género, y esto se refiere a la identificación inicial del individuo como varón o mujer. Esto ocurre generalmente en el nacimiento, y aquí surge otro concepto que es el género natal, que este se produce pues al momento de nacer. Y tenemos otro concepto que es el género atípico, que se refiere a los rasgos somáticos o a las conductas que no son típicas en un sentido estadístico de los sujetos con el mismo género asignado en una sociedad y una época. Y aquí surge un término descriptivo alternativo que es el género inconformista. Tenemos otro concepto que es la reasignación de género, que denota un cambio oficial normalmente legal de género. Y bueno, aquí encontramos otra definición para la identidad de género, que esto sería una categoría de identidad social y se refiere a la identificación del sujeto como varón, mujer u ocasionalmente con alguna otra categoría distinta a la de varón o mujer. Y bueno, creo que es aquí justamente donde entra pues la comunidad LGBT. Así que pues si se dan cuenta ya pudieron identificar lo que es identidad sexual y lo que es identidad de género. Y no voy a mencionar todos los géneros que surgen justamente de la comunidad, porque hay dos que se mencionan aquí en el DSM-5, pero bueno, creo que ahora juntos vamos a aprender lo que significa y poder decirlo de una manera correcta. Como primero tenemos al transgénero, que se refiere al amplio espectro de sujetos que de forma transitoria o permanente se identifican con un género diferente a su género natal. Por último tenemos al transexual, que denota de un sujeto que busca o que ha experimentado una transición social de varón a mujer o de mujer a varón, lo que en muchos casos, pero no en todos, también conlleva una transición somática mediante un tratamiento continuo con hormonas del sexo opuesto. Y bueno, aquí surge otro concepto que deriva de una cirugía genital llamado reasignación sexual. Perdón, mi padre va a salir, así que no van a escuchar. Y bueno, a ese término de reasignación de sexo también se le puede incluir la reasignación de género. Esto es el cambio oficial y legal del género. Y como se dieron cuenta, el género engloba demasiados conceptos que creo que son útiles para su conocimiento y también para el mío. Y como antepenúltimo concepto tenemos al rol de género. Y bueno, creo que es de esperarse, justamente este concepto está 100% derivado de lo que es la identidad de género. Se nos dice que las investigaciones sobre las diferencias sexuales entre las conductas de los niños ponen de manifiesto más similitudes psicológicas que diferencias. No obstante, se ha observado que a partir de los 18 meses, las niñas son menos propensas a las rabietas que los niños, y a partir de los 2 años, los niños suelen ser más agresivos, tanto física como verbalmente. Las niñas y los niños pequeños tienen un grado de actividad similar, pero cuando están en grupo, los niños se ven estimulados más fácilmente a mostrar máximos repentinos de actividad. Algunos investigadores han especulado con que, a pesar de que la violencia es una conducta aprendida, las hormonas masculinas pueden haber sensibilizado la organización neuronal de los niños varones para que se produzca un aprendizaje de este tipo con mayor facilidad entre ellos que en las niñas. Considero que esta sección se describe por sí misma, pero por si queda alguna duda, pues vamos a añadir otros ejemplos acerca de lo que es el rol de género. Y ya saben, están las típicas referencias acerca de que las mujeres siempre debemos estar en la cocina y los hombres siempre tienen que estar en el trabajo.
o que nosotros las mujeres somos muy sentimentales y que los hombres no lo son. Es cierto que como mujeres, nuestro cerebro nos facilita una mayor habilidad a realizar actividades que los hombres, por el contrario, les es muy difícil de realizar. Y que por supuesto los hombres tienen otras virtudes que también nos ayudan a desempeñarse de una manera más fácil en el trabajo que ellos realizan. Pero eso no es una justificación para, quiero emplear bien el término discriminar, el hecho de que yo sea mujer, que yo no pueda realizar un buen trabajo en la oficina o que un hombre no pueda realizar un buen trabajo en la cocina. Les digo, son ejemplos muy comunes, pero que creo que describen a la perfección lo que como sociedad estamos viviendo. Y finalizamos este apartado con el último término, que es la orientación sexual. La orientación sexual describe el objeto de los impulsos sexuales del individuo: heterosexual, es decir, sexo opuesto; homosexual, es decir, mismo sexo; o bisexual, ambos sexos. Un grupo de individuos se ha definido a sí mismo como asexuales y afirman que constituyen una identidad positiva. Algunos investigadores consideran que esta falta de atracción por cualquier objeto es la manifestación de un trastorno del deseo. Otras personas desean no definir su orientación sexual en absoluto y evitar las etiquetas. Pero por otro lado, existen otros individuos que se describen a sí mismos como polisexuales o pansexuales. Y bueno, de una forma muy corta, así podemos definir a la orientación sexual. Y bueno, finalizando esta sección de conceptos, creo que ustedes están listos para la próxima semana, donde veremos el trastorno de disforia de género. Pero antes de concluir, quiero añadirles algunas investigaciones, algunos comentarios, cifras, de manera que ustedes estén más atentos a lo que se refiere con sexualidad. Quiero comenzar con un pequeño apartado que leí en el Sinopsis de Psiquiatría y que creo que me va a ayudar a introducir correctamente las siguientes afirmaciones. Durante la infancia, la mayor parte de aprendizaje sexual tiene lugar sin el conocimiento de los padres, pero el conocimiento del sexo de un niño o una niña influye en la conducta de los padres. Los varones, por ejemplo, tienden a ser tratados de un modo más vigoroso y las niñas tienden a ser más abrazadas a menudo. Los padres varones pasan más tiempo con sus hijos varones que con sus hijas y también tienden a ser más conscientes de las preocupaciones adolescentes en sus hijos varones que en las ansiedades que tienen sus hijas. La disciplina física es más probable que se aplique en niños varones que en las niñas. Y por supuesto, el sexo de un niño afecta la tolerancia de los padres respecto a la violencia, así como el refuerzo o la extinción de la actividad y de los intereses intelectuales, estéticos o atléticos. Explicándolo de una forma más breve, algunas conductas que los niños o niñas llegamos a atender suelen ser suspendidas por los padres dependiendo las creencias o cómo ellos hayan sido criados. Siento que con esta explicación está de más lo que voy a decir, pero realmente mucha de la información que nosotros como niños llegamos a tener nos llega a influir en la adolescencia y posteriormente en nuestra adultez, ya que la forma en que nuestros padres nos educaron es muy probable que lleguemos a aplicarlo de la misma manera. Por eso creo que al momento de que uno es niño es correcto explicarle de forma precisa y clara, de acuerdo a su edad, cómo es que se desenvuelve el término de sexualidad. Y por supuesto, no crearle prejuicios acerca de que los niños por ser niños no tienen que actuar así, ni que las niñas por ser niñas deben actuar así. Bueno, prosiguiendo con el tema, Rojas et al. 2017 nos dice que respecto a la información sobre salud sexual en las escuelas públicas de México, solamente del 3 al 7% en la etapa escolar primaria han tenido alguna información sobre la educación sexual integral, mientras que en la secundaria solo una quinta parte y mitad de la población estudiantil afirmaron recibir información sobre la sexualidad, y el descenso se notó cuando ingresaron a la educación media superior y se encontró un porcentaje de descenso de un 10% al 15%. Caldero, Rodríguez y Tumbul 2017 nos mencionan las siguientes cifras que en lo personal considero alarmantes. Los autores descubrieron que la edad de inicio de las relaciones sexuales en nuestro país data de las siguientes edades. El promedio en los varones es de un 16,7 y en las mujeres un 17,1, y que solo en el 2013 el 48,7% de adolescentes entre 13 y 15 años había mantenido relaciones sexuales. Se encontró que un 56,9% había tenido sexo antes de los 14 años. Lo preocupante es que no se sabe cuánto de ese porcentaje fue consensuado. Mendoza, Claros y Peñaranda 2016 nos dicen que el inicio de las conductas sexuales en los adolescentes llega a ser un problema en el área de la salud pública, ya que trae consigo infecciones, embarazos no deseados, problemas económicos, problemas familiares y problemas sociales, y que es la población adolescente que posee el mayor riesgo de salud por las distintas barreras que se enfrenta por los servicios de salud no accesibles, como lo son la salud reproductiva y la sexual. Calero 2019 nos afirma lo siguiente: las enfermedades de transmisión sexual, el embarazo no deseado y
el aborto provocado puede presentar un causa-efecto de una vida sexual imprudente, que no solamente afecta el área física, sino todas las áreas que rodean al individuo, en este caso a los adolescentes. Y aquí él hace énfasis que esto no significa quitar o privar de las decisiones que un adolescente puede tener respecto a su vida sexual. Más bien se trata de instruir, crear conciencia y responsabilidad de las elecciones que ellos eligen, más que nada para no perjudicar sus proyectos de vida y que posean conductas y actitudes beneficiosas en su área sexual. Alfaro et al 2015 aseguran que solo se obtendrá un ascenso en los estilos de vida de los adolescentes al recibir educación sexual, pues de esta manera se podrá potenciar la información dirigida a los jóvenes, proveyéndoles decisiones responsables para prevenir el sentirse presionados a iniciar una vida sexual activa, evitando así el riesgo de alguna ITS o enfrentar un embarazo no planeado. Mesa 2016 afirma que en estos tiempos las relaciones prematrimoniales son permitidas con la excusa de que son una oportunidad para conocer bien a su pareja y evitar un matrimonio inestable. Y vivir en una época con familias posmodernas han ampliado la elección individual de los adolescentes respecto a sus distintas áreas de su vida, por lo cual la consecuencia han sido embarazos no deseados y los abortos. Sea cual sea el motivo del que tú te veas envuelto respecto a este término que es la sexualidad, te recomiendo que seas cuidadoso con las elecciones que llegues a tomar. Debes aprender a tener tus prioridades y a saber que todo tiene una causa y un efecto. Es necesario ser responsables y llevar bien el control de nuestras vidas. Y por supuesto, si estás pasando alguna situación en la que tú no te sientes cómoda o cómodo, o conoces a alguien que está viviendo alguna situación de la cual nadie debería ser víctima, es necesario que hables. Siempre podrás contar con los profesionales de salud, porque la verdad es que nadie debe ser condenado a vivir una situación de la cual es víctima. Y bueno, como les dije, el apartado iba a ser algo extenso. La verdad creo que considero súper importante que todos conociéramos bien todos estos términos, ya que de alguna u otra forma van a estar involucrados en el siguiente tema, que es la disforia de género. Espero te haya gustado y que hayas aprendido junto conmigo. Cualquier duda, puedes escribirme a mis redes sociales y por supuesto también puedes dejar tu comentario. Si quieres que continúe con esta sección, estaría muy feliz de que me lo hicieras saber, de manera que podamos incluir cualquier otro tema que no sea exactamente de trastornos y casos. Solo soy Pau y nos vemos en un nuevo video.